Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de análisis matemático 1. Vamos a continuar con la unidad 3 de límites y continuidad y vamos a tratar de finalizar hoy el bloque de límites. Bien, ya vimos en la teoría, avanzamos bastante y ya completamos la parte de límites, entendiendo la intuición de un límite, para qué se puede aplicar, la teoría o el teorema, perdón, del límite, qué es lo que tiene que cumplir un límite para que exista, los límites laterales y demás. Y vimos después propiedades también de los mismos y vimos algunas particularidades que se tienen que tener en cuenta al momento de resolver un límite. Bien, entre las últimas que vimos, y la última clase que vimos fue lo que es resolver límites con indeterminaciones. Bien, eso fue lo que vimos en la clase teórica, el último video de la clase teórica, en donde dijimos que, bueno, en muchos casos suele presentarse para resolver límites de funciones que se pide evaluar en un punto donde no es parte del dominio y donde si quisiéramos evaluar la función en ese punto, nos daría algo así como una indeterminación. Bien, y vimos distintos modos de presentarse indeterminaciones. Bien, por ejemplo, algo dividido cero. Bien, indeterminaciones son expresiones que si quisiéramos encontrar resultados dentro del mundo de los reales, que es el mundo que trabajamos nosotros, no podríamos encontrar. Bien, nos chocaríamos con un error o algún tipo de no resolución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de dar una vuelta de rosca más y tratamos de ver si mediante operaciones matemáticas conocidas, ¿bien? Como por ejemplo factorizaciones, o desarrollos de operaciones, multiplicación, división, sumas o restas, o por ejemplo divisiones y multiplicaciones por el x de mayor grado del denominador, ¿bien? Son todas variantes o operaciones matemáticas que nos permiten, ¿qué cosa? Tratar de resolver esa indeterminación, ¿bien? ¿Y de qué manera se resuelve la indeterminación? Bueno, vimos que se resuelve tratando de encontrar una función equivalente, ¿bien?, a la original, a la que se quiere aplicar el límite, equivalente en el sentido de que es exactamente lo mismo, es igual, ¿bien?, pero está expresada de otra manera, ¿bien?, de una manera tal que en esa función que encontremos que sea equivalente a la original, no tenga esta indeterminación. Es decir, si quisiéramos evaluar en ese punto la función, en ese valor, que no podíamos evaluarlo en la función original porque nos tiraba un error o una indeterminación, ahora sí lo podamos evaluar. ¿Bien? De modo tal que una vez hecho eso, que sería este primer paso si se quiere, ahí sí recién podríamos aplicar el límite y tratar de encontrar el objeto o el objetivo que tiene el ejercicio, que es encontrar el límite de una función evaluada en un punto. Bien, esto es lo que vimos a grandes rasgos y muy resumido en la última clase teórica. Ahora vamos a tratar de resolver, mediante la práctica, los ejercicios que nos quedaron planteados, que son muchos de este estilo, bien, que tenemos que resolver indeterminaciones antes de aplicar el límite, del trabajo práctico número 4. Bien, para poder sí así finalizar este bloque de límites, bien, y poder comenzar en la siguiente clase con el bloque de continuidad, que es la última parte de esta unidad número 3. Bien, comenzamos entonces a resolver algunos ejercicios. Vamos a comenzar con el ejercicio número 2. Si ustedes se fijan, este ejercicio tiene varios incisos, bien. Es un ejercicio bastante completo en el sentido de que permite practicar, bien, y resolver límites de este estilo. Bien, límites que tienen alguna indeterminación. Tenemos que primero resolver esa indeterminación o tratar de resolver esa indeterminación para luego poder aplicar el límite. Bien. Básicamente son varios ejercicios, todos en el mismo sentido. Bien, por lo cual vamos a agarrar arbitrariamente, yo voy a agarrar, por ejemplo, el primero que voy a agarrar es el inciso B, que es este límite de acá, bien, para poder resolverlo y que ustedes lo tengan como, como referencia al momento de quizás algunos otros ejercicios que sean parecidos. Tenemos este límite, bien, tenemos ver cómo funciona esta función, bien, que es una función racional, cuando a t lo aproximamos a 0. Bien, lo raro quizás
quizás lo primero que les viene como pregunta es, ¿figura t y no figura x? Bueno, no es raro, ¿bien? Es una función claramente que depende de t, es decir, ahora la variable independiente, como siempre lo trabajamos con x, ahora es t, es solamente esa particularidad que tiene, ¿bien? Pero de vuelta, es una función racional, porque es básicamente una función cuadrática, parecería, sobre una función lineal constante. Bien, una función lineal en el denominador. Bien, entonces queremos ver cómo se comporta esta función cuando t se aproxima a 0, es decir, el límite de t tendiendo a 0 de esta función. Si ustedes se fijan, bien, y tratan de, primero, ¿qué es lo que hacemos nosotros consciente o inconscientemente? Bueno, tratamos de definir el dominio de esta función. Si ustedes se fijan en el dominio de esta función, t, que es la variable independiente, en este caso sería el x, puede tomar cualquier valor, parecería, menos, ¿qué valor? 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si a t lo igualamos a 0, fíjense qué es lo que pasa. ¿Bien? En este caso, fíjense, les queda 0 sobre 0. ¿Bien? Y acá tenemos una indeterminación, del estilo de las que vimos nosotros. Es decir, si tenemos una indeterminación, ¿bien? Estamos en un problema, no podemos aplicar el límite directamente, tenemos que tratar de encontrar a esta función original, alguna función equivalente que no tenga esta indeterminación. ¿Bien? Es lo que hacemos, lo que explicamos en el video teórico. ¿Por qué lado viene la indeterminación? ¿Por dónde viene el problema de esta función si quiero aplicar el límite? Bueno, claramente viene por el denominador. ¿Bien? El numerador puede ser 0, no tengo ningún problema con que sea 0. Ahora, el problema está dado acá. ¿Bien? Esto no tiene que ser 0. Es decir, tengo que tratar de modificar este denominador que es igual a t. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de, mediante alguna operación de las vistas, expresar esta función original en una función equivalente, que valga exactamente lo mismo, pero que tenga una expresión distinta, sobre todo en el denominador, que me permita evaluar y no chocarme con una indeterminación. Si ustedes se fijan, este caso es el típico caso que lo único que tenemos que hacer es básicamente desarrollar operaciones. Bien, ¿y por qué lo único que tenemos que hacer es esto? Bueno, porque si se fijan ustedes, fíjense, en el denominador no puedo hacer mucho, bien, tengo un t, no tengo nada para operar ni absolutamente nada. Entonces, parecería ser que el denominador, por ahora no puedo hacer mucho. Pero sí puedo hacer algo en esta expresión, bien, tengo, en este paréntesis tengo t más 2 todo al cuadrado, bien. Esto yo puedo desarrollar este binomio. Bien, esto yo sé que es igual a t más 2 por t más 2. ¿No? Es elevar al cuadrado una misma expresión, la expresión t más 2. Si yo hago la multiplicación de todo esto, bien, me va a dar una expresión, que es exactamente lo mismo que si yo desarrollo el binomio. Bien, esto es lo mismo que desarrollar un binomio. Y esto lo vimos. Dentro de lo que es factorización, vimos que t más 2 al cuadrado era igual a qué cosa. Bueno, permítanme, este 4 sigue igual, este menos sigue igual, y ahora detengámonos en el desarrollo de este binomio. ¿Bien? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la fórmula? Bueno, el desarrollo de un binomio decía que el primer término se elevaba al cuadrado, t al cuadrado, más, ¿qué cosa? El segundo término era el primer término t por el segundo término 2, es decir, t por 2, y todo eso multiplicado por 2, ¿no? Era el duplicado de la multiplicación. 2 por t por 2, más, y el tercer término era el segundo término, que en este caso es 2, elevado al cuadrado. ¿Bien? Es decir, t más 2 al cuadrado es igual que toda esta expresión. ¿Bien? Para el que no recuerda, es lo mismo que hacer t más 2 por t más 2 y hacer la multiplicación. ¿Bien? O el que se acuerda y está más canchero, o resolvió, o tiene más práctica en esto, es lo mismo que desarrollar un binomio, es exactamente lo mismo. ¿Bien? No hice otra cosa que matemática, traté de desarrollar esta expresión. ¿Bien?
Entonces, si se fijan ustedes, sigo acá abajo, esto me queda 4 menos t al cuadrado más 2 por t por 2, bien, 2 por 2 se puede hacer, me queda más 4t, ¿no? Más 2 al cuadrado es 4. Y todo esto dividido t. ¿Bien? Ahora, si ustedes se fijan, tengo un menos adelante de todo este paréntesis, es decir, que ese menos me va a afectar a cada uno de los signos de estos tres términos, este y este. ¿Bien? Entonces, para sacarme de encima el paréntesis, hago menos t al cuadrado, menos 4 por t, menos 4, y todo dividido t. ¿Bien? Y si ustedes se fijan acá, ya puedo empezar a simplificar ciertas cosas. ¿Qué cosa? Bueno, tengo un 4 que está en positivo y un 4 que está en negativo. Se van los dos, en el numerador. Y si ustedes se fijan acá, tengo menos t al cuadrado menos 4t. ¿Bien? ¿Acá qué puedo sacar? Puedo sacar factor común, sigo acá. Bien, si acá saco factor común t, bien, ya que t están en los dos términos de paréntesis, me queda ¿qué cosa? Bueno, t menos t menos 4. ¿Bien? ¿Se comprende? Sobre t. Y acá puedo seguir calculando, y el t, fíjense que está multiplicando acá en el numerador, ¿bien? Y también está multiplicando 1 en el denominador, es decir, puedo anular este t con este t. Es decir, que la función, esta que es la función original, llegué a una función de este estilo, menos t menos 4. Es la función equivalente. Bien, llegué a esto porque ya no puedo resolver más nada. Bien, tengo un menos t, menos 4. No puedo operar ninguna de esas dos cosas porque son dos cosas distintas. Bien, entonces fíjense, esta función original es igual que esta función equivalente. ¿Por qué es igual? Porque todo lo que hice acá fueron operaciones matemáticas que no afectaron a la función original. Entonces fíjense, y permítanme lo siguiente. Ahora puedo hacer, o puedo decir que el límite de esta función es lo mismo que decir el límite de t tendiendo a 0, ¿de qué función? De menos t menos 4. Bien, y parecería ser que ahora el límite de esta función, bien, el dominio de esta función, es una función lineal, bien, son todos los reales. Entonces, podría evaluar la función en t igual a 0, es decir, podría aplicar el límite sin ningún problema. Bien, ya resolví, encontré una función equivalente a la función original, que ya no tenga, fíjense que este t abajo ya no lo tengo, bien, entonces ahora sí podría tratar de evaluar la función, o tratar de evaluar la función en ese punto, y no tendría ningún problema en cuanto a indeterminación, que es lo que voy a hacer ahora. Para encontrar el límite de una función, tengo que, si existe el límite de esta función, tiene que existir el límite por la izquierda y el límite por la derecha de esa función, y existir cada uno de los límites laterales y ser iguales entre sí. Bien, que es la condición de existencia de un límite. Bien, sí o sí tengo que evaluar esto. Entonces tengo que preguntarme, bueno, ¿cómo se comporta la función cuando me aproximo a 0 por valores mayores que 0? Bueno, ¿en qué parte de la función voy a evaluar? Bueno, básicamente, de vuelta, tengo una sola parte que evaluar o una sola función, es decir, voy a evaluar en esta función, menos t, menos 4. Lo mismo me tengo que preguntar cómo se comporta la función cuando me aproximo a 0, pero por valores más chicos. ¿Bien? ¿En dónde voy a evaluar? Bueno, en la misma función que es la única que tengo, menos t, menos 4. ¿Bien? Y ahí tengo que evaluar la función en el valor propuesto, y acá también hago lo mismo.
Por lo cual, si se fijan ustedes, por un lado u otro es exactamente lo mismo. Es decir, si llego a un resultado por un lado, voy a llegar al mismo resultado por el otro. Bien, vamos por el primero. Bien, tengo que evaluar la función en 0, entonces me queda menos 0, menos 4. Bien, entonces me queda igual a menos 4. Por este lado también me queda lo mismo, menos 0, menos 4, me queda menos 4. Entonces fíjense, el límite por la derecha tendiendo a 0, es decir, si me aproximo por la función por el lado de los valores mayores que 0, ¿bien? Y me aproximo a 0, la función se comporta y tiende a valer menos 4. Es decir, que existe el límite por la derecha. ¿Bien? Y por la izquierda, si me aproximo a 0, pero por valores menores, la función también tiende a un valor y es a menos 4. ¿Bien? Es decir, existe el límite por la izquierda. Existe el límite por la derecha, existe el límite por la izquierda. Primera condición que tiene que cumplir para que exista el límite, y además, como son iguales, se da la segunda condición que necesito para decir que el límite de esta función existe y es igual, lo pongo acá, a menos 4. Es decir, ¿cómo se interpreta este resultado? Bueno, se interpreta de la siguiente manera. Si yo me aproximo a un valor de 0 de t, esta función que está acá tiende a valer menos 4. ¿Bien? La imagen, cuando me aproximo a 0, tendería a valer menos 4. ¿Bien? Y todo esto lo llegué a evaluar y a conseguir mediante esta aplicación del límite. Porque si quisiera haber evaluado la función en t igual a 0, me chocaba con mi indeterminación. ¿Se comprende? ¿Bien? Bueno, seguimos. Inciso C del mismo ejercicio 2. Tengo que encontrar el límite de esta función. Nuevamente tengo una función racional, x menos 1 sobre x al cubo menos 1, cuando x tiende a 1. Es decir, tengo que evaluar o ver a qué tiende, si es que tiende a un valor esta función, cuando me aproximo a un x igual a 1. Nuevamente hago siempre lo mismo, trato de ver cómo se comporta la función si evalúo la función en el punto propuesto. Si ustedes se fijan, y evalúo la función en x igual a 1, me queda 0 dividido 0. Nuevamente choco con una indeterminación. Entonces, tengo que tratar de encontrar una función equivalente de esta función original, mediante alguna operación matemática. Bueno, si ustedes se fijan, tengo en el numerador x menos 1. Bien, acá parecería ser que no puedo hacer mucho más. Porque tengo un x y tengo un menos 1, no los puedo operar o juntar porque es pera con banana. Y en el denominador tengo x al cubo menos 1. Bien, si ustedes se fijan, esto tranquilamente puede ser x al cubo menos 1 al cubo. ¿No? Es exactamente lo mismo, porque 1 lo puedo elevar a cualquier número que siempre va a ser 1. ¿Se comprende? Entonces, si tengo esto, acá sí ya puedo hacer algo. Porque esta expresión, x al cubo menos 1 al cubo, ¿bien? De alguna manera me tendría que hacer un poco de ruido o recordarme a cosas que vimos, ¿bien? Esto no es otra cosa que un polinomio de dos términos, una diferencia, ¿bien? Porque es una resta, ¿bien? De términos que están elevados al mismo grado. ¿Bien? Hay dos términos que están elevados al cubo y se están restando. Y como tengo eso, puedo factorizar de alguna manera. Es decir, puedo encontrar alguna expresión equivalente a esto factorizándolo. ¿Bien? Es decir, tendría que, si recuerdo que esta expresión me es familiar y puedo llegar a factorizarla, bueno, vamos a ver y probar a ver si factorizando esta expresión, o sea, encontrando un equivalente de este denominador, puedo de alguna manera sacar esta indeterminación. Bien, porque de vuelta el problema no lo puse, pero el problema viene dado por el denominador. Bien, el denominador no tiene que valer 0. Tengo que modificar esta expresión de acá. Entonces, si sé que se puede factorizar esta expresión, y puedo mostrar una expresión equivalente factorizándolo, vamos a ver si puedo modificar esto de manera tal de que no me dé esta indeterminación. Bien, acá yo no lo hice, pero nuevamente es siempre lo mismo. Si ustedes se fijan,
es una función racional y el dominio de esta función son todos los reales menos los valores que me hacen el denominador igual 0, que no es otra cosa que 1. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera lo puedo factorizar? Bueno, ahí ya tengo que recordar cómo factorizar esta expresión, que no era otra cosa que encontrar un divisor. Bien, encuentro un divisor, propongo a esta expresión dividirla por un polinomio. Bien, ¿qué polinomio? Bueno, aquel que, dadas estas características de tener un exponente impar y tener una diferencia, sé que, ustedes lo pueden ver o recordar de la unidad donde dimos factorización, sé que esto lo podría dividir por x menos 1, por el polinomio x menos 1, y sé que voy a encontrar como resultado, bien, voy a encontrar como resultado un polinomio de un grado menos, es decir, de grado 2, y que sea exacto, es decir, que no tenga un resto o una diferencia. Bien, y acá ya es sencillo, acá es ya hacer mediante Ruffini, bien, completaba factorización, acá voy más rápido porque esto ya lo dimos, completar factores, bien, me queda 1, me queda 0, 0, y esto es menos 1. Acá tengo 1, bien, porque es el opuesto al propuesto, bien, esto me queda 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Bien, acá es importante que esto me dé como diferencia 0, ya que necesito un polinomio exacto. Bien, ¿y cuál es este polinomio de resultado? Bueno, estos son los factores, bien, los coeficientes que están acompañados a cada una de las variables. Bien, como es un grado menos, voy a tener que es x cuadrado más x más 1. Bien, es decir, esta expresión, este polinomio que tengo acá, es resultado de haber dividido este polinomio original con respecto a x menos 1. Por lo cual, esta expresión, entonces, tengo x menos 1 acá, bien, y esta expresión x al cubo menos 1 al cubo es igual a ¿qué cosa? Bueno, es igual a esto multiplicado por esto, bien. Si esto dividido esto es igual a esto, para encontrar esta expresión original es lo mismo que hacer esto por esto, ¿no? Es decir, que todo esto voy rápido también porque ya lo vimos, es igual a ¿qué cosa? A x menos 1 por el resultado que es la división. X al cuadrado más x más 1. ¿Estamos bien? O sea, la clave es darme cuenta que esto es igual que esto y que esto puedo reemplazarlo o encontrar o reexpresarlo, encontrar una expresión equivalente mediante la operación de factorizar, ¿bien? Mediante la factorización de polinomios, de diferencias o sumas de polinomios de exponentes de igual grado. ¿Bien? Y si ustedes se fijan acá, tengo un x más 1 en el numerador, un x menos 1 en el numerador y un x menos 1 en el denominador. Y ambos se están multiplicando, ¿bien? Este está multiplicando a 1 y este está multiplicando toda esta expresión. Entonces, si tengo dos términos iguales que están afectando de la misma manera, los puedo cancelar. Entonces, fíjense, llego a la expresión 1 dividido x cuadrado más x más 1. De esta función original, mediante operaciones matemáticas, básicamente factorizaciones y cancelaciones, encontré esta función equivalente. ¿Bien? Quizás puedo seguir trabajando acá, ¿bien? Porque tengo una expresión cuadrática, quizás puedo encontrar alguna expresión del estilo factorizaciones, también, pero ya no me es necesario. ¿Por qué? Porque si yo quisiera evaluar ahora la función en x igual a 1, fíjense que
puedo evaluar el denominador y tranquilamente no me va a dar una indeterminación. Es decir, me saqué de encima esta indeterminación que me hacía que el denominador igual a 0. Bien, entonces, permítanme, esta expresión que está acá es lo mismo que aplicar el límite de x tendiendo a 1, ¿de qué cosa? De esta función equivalente que conseguí. Es decir, de 1 dividido x cuadrado más x más 1. Bien, claramente va a tener quizás también su dominio, bien, porque es una función, sigue siendo una función racional, bien, pero lo importante es que si yo quisiera evaluar la función en x igual a 1, parecería ser que el denominador, el denominador no se me cancela, no es igual a 0. Entonces, como no es igual a 0 el denominador, podría aplicar el límite porque no tendría la indeterminación. Bien, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ya hicimos el 50% del ejercicio, es decir, encontramos una función equivalente que me saque de encima esa indeterminación. Entonces, ahora sí, recién ahora puedo aplicar el límite. ¿De qué manera? Bueno, ya sé que si existe el límite de x tendiendo a 1 de esta función, tiene que existir el límite por la derecha y por la izquierda de esa misma función. Es decir, tiene que existir los límites laterales y además ser iguales, que es lo que vamos a verificar acá. ¿Bien? Entonces quiero ver cómo se comporta la función cuando me acerco a 1 por valores mayores. ¿Bien? ¿Cómo se comporta la función? Bueno, ¿en qué función tengo que evaluar? ¿En qué parte de la función? Básicamente en esta función es la única que tengo. Entonces, tengo que ver cómo se comporta la función cuando me acerco a 1 por valores mayores en esta función. ¿Bien? Esto por el lado del límite derecho. ¿Bien? Y también tengo que preguntar exactamente lo mismo, o tengo que evaluar exactamente lo mismo, tengo que ver cómo se comporta la función cuando me acerco a 1, a x igual a 1, pero por la izquierda, es decir, por valores menores. Nuevamente me pregunto en dónde tengo que evaluar, si tomo valores más chicos que 1, es en la misma función ya que tengo esta única función. 1 sobre x cuadrado más x más 1. Por lo cual, esto es f de 1 y esto es f de 1 también. Por lo cual, si encuentro un resultado por la derecha, va a ser el mismo resultado que encuentre por la izquierda, ya que estoy evaluando la función estoy haciendo lo mismo, ¿bien? En uno o en otro. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto me queda 1 dividido 1 al cuadrado, más 1, más 1, por lo cual me queda 1 más 1 más 1, 3, me queda 1/3. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? 1 al cuadrado, más 1, más 1, me queda 1/3. Por lo que significa que la función, si yo me aproximo a 1 por valores mayores que 1, tiende a valer 1/3, es decir, que existe el límite por la derecha. Y si me aproximo a 1, pero por valores menores que 1, la función se comporta y tiende a valer 1/3. Es decir, existe el límite por la izquierda. Existe el límite por la derecha, existe el límite por la izquierda, y además son iguales, entonces se cumplen las dos condiciones que necesito para que este límite de x teniendo a 1 de esta función exista y valga, en este caso, es igual, lo pongo acá, a 1/3. ¿Cómo se lee este 1/3? Bueno, se lee que si yo evalúo la función esta cuando x se acerca a 1, la función tiende a valer o tiende a dar como respuesta en imagen 1/3. Nuevamente, lo podría haber evaluado y encontrando este valor si aplicaba el límite, ya que si quería evaluar en x igual a 1, directamente me da una indeterminación. ¿Se comprende? Bien. Bueno, seguimos en el ejercicio 2, inciso E. Bien. Tenemos que encontrar, o nos pide este ejercicio, encontrar cómo se comporta esta función. Nuevamente tenemos una función racional, 1 menos t a la 1 medio, dividido 1 menos t, cuando t se aproxima a 1. Bien, esto es, se aproxima a 1. Bien, al igual que en el caso del primer ejercicio que vimos, el inciso B, tenemos una función que en vez de depender de x, depende de t.
Bien, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, si evaluamos la función en este valor, fíjense, le queda 1 menos 1 a la 1 medio, 1 elevado a cualquier valor es 1, entonces me queda 0, divido 1 menos 1, me queda 0. Nuevamente, estoy en un caso, al igual que en los anteriores que vimos, de indeterminación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puedo resolver. Bien, no tengo resultados dentro de los reales. Y básicamente es por esta expresión que tengo en el denominador. Bien, ya que al ser una función racional, el dominio de esto es todos los reales menos los valores de t, en este caso, que me hacen el denominador igual a 0, es decir, ¿bien? Como no es parte del dominio, no lo puedo evaluar, me da una indeterminación. Entonces, de vuelta, tengo que tratar de preguntarme y contestar o encontrar una expresión equivalente a esta función original. ¿Bien? Que es lo que vamos a tratar de hacer así. En el sentido de que en esta función equivalente no tenga esta indeterminación, es decir, trate de modificar el denominador. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, en el denominador, parecería ser que no puedo hacer mucho. Tengo 1 menos t. ¿Bien? Mucho no se puede operar. Tengo un 1 menos t, pera con bananas, no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa? Fíjense el numerador. También tengo 1 menos t, pero este t está elevado a la 1 medio. Entonces, fíjense. Si me doy cuenta, esta expresión que está acá, t a la 1 medio, bien, lo pongo acá, t a la 1 medio, es igual a qué cosa. Teniendo en cuenta también cosas que ya vimos, propiedades de la potenciación y la radicación, si yo tengo t elevado a la 1 medio, es lo mismo que decir t elevado a la 1 y todo esto raíz cuadrada, ¿no? T elevado a la 1 es t, así que es necesario. Entonces, t a la 1 medio, por propiedades de la potenciación y la radicación, es igual a raíz cuadrada de t. Entonces, permítanmelo escribirlo de esa manera. Esta expresión, este numerador que tengo acá, es igual entonces, por propiedad de la potenciación y radicación, a 1 menos raíz cuadrada de t. Bien, y acá algo también nos tiene que empezar a hacer ruido o a familiarizar ciertos conceptos o ciertas expresiones. ¿Qué pasaba cuando tenía una raíz? ¿Bien? ¿Qué pasaba cuando tenía una raíz cuadrada? No una raíz cuadrada. O sea, una raíz, pero no cualquier raíz, una raíz cuadrada. Cuando tenía una raíz, fíjense que en los ejemplos que vimos en la clase teórica, en determinaciones, utilizamos algo que era el conjugado. ¿Bien? Es decir, utilizábamos algo que llamamos conjugado, ¿bien? Multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión. ¿Por qué? Porque eso me permitía sacarme de encima las raíces, ¿bien? La raíz cuadrada. Y vamos entonces a tratar de hacer eso para ver si haciendo eso encontramos alguna expresión que me saque la indeterminación. Entonces, si yo multiplico y divido por el conjugado, ¿bien? Voy a multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. En el numerador tengo la expresión 1 menos raíz cuadrada de t. El conjugado es básicamente 1, como en verde, más raíz de t. Acuérdense que el conjugado es la misma expresión, pero con signos distintos. ¿Bien? Multiplico, y si multiplico por eso, para no afectar la función original, también la tengo que dividir, ¿no? 1 más t. Al multiplicar y dividir por lo mismo, no estoy modificando a la función, por eso es equivalente. ¿Bien? A la expresión que tengo, 1 menos raíz cuadrada de t, y acá me queda 1 menos t. ¿Bien? Si ustedes se fijan, parece que me compliqué las cosas, pero ahora si empezamos a desarrollar y a resolver operaciones, van a ver que se van anulando conceptos. ¿Bien? Sigo acá abajo. Entonces, fíjense. En el denominador no voy a hacer mucho, ¿bien? Voy a dejarlo de la misma manera por ahora. 1 más raíz cuadrada de t por 1 menos t. Bien, no voy a hacer mucho.
Ahora, ¿qué pasa? En el numerador sí, voy a tratar de resolver esta operación. Esto es multiplicación de polinomios. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? 1 por 1, me queda 1, más raíz cuadrada de t por 1, me queda más raíz cuadrada de t. ¿Bien? Perdón. 1 por 1, me queda 1, más 1 por menos raíz cuadrada de t, es menos raíz cuadrada de t, más raíz cuadrada de t por 1, más raíz cuadrada de t, más raíz cuadrada de t por menos raíz cuadrada de t, me queda más por menos menos, raíz cuadrada de t y todo esto al cuadrado. ¿Bien? Multiplicado, ¿no? Hacía esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Multiplicación de polinomios. ¿Bien? ¿Y qué me permitía eso? Fíjense. ¿Qué me queda en el numerador? Me queda un 1, bien, positivo. Después me queda menos raíz cuadrada de t, pero también me queda más raíz cuadrada de t, es decir, en la misma expresión, en negativo y en positivo. Como lo tengo restando y como lo tengo sumando, se cancelan. ¿Bien? Y acá tengo menos raíz cuadrada de t, todo eso al cuadrado. ¿Bien? Por propiedad de la potenciación y radicación, la raíz cuadrada se me va con la potencia al cuadrado. Entonces me queda este numerador, me queda, lo pongo acá arriba, 1 menos t. ¿Se comprende? Bien. Todo eso por haberlo multiplicado por el conjugado. Que es, acuérdense, si multiplico por el conjugado me va a permitir, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Me saqué de encima la raíz cuadrada. ¿Bien? En el numerador. En el denominador parecería ser que me compré un problema. Pero no es así. ¿Bien? No me lo compré el problema. ¿Por qué? Porque fíjense, en el numerador tengo 1 menos t. ¿Bien? Y este 1 menos t está multiplicando. ¿A qué está multiplicando? A un 1. ¿Bien? Y en el denominador que tengo 1 más raíz cuadrada de t por 1 menos t. Es decir, el 1 menos t también está multiplicando. En este caso, a esta expresión de acá. Entonces, si lo tengo multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, lo puedo cancelar. 1 menos t se cancela con el 1 menos t el denominador. Por lo cual, me queda la expresión, o la función, me queda 1 sobre, bien, permítanme que lo escriba acá, porque no lo van a ver, esto yo lo borro. Entonces me queda, lo escribo de este lado, me queda toda esta expresión, la función esta original, me queda una función equivalente que es 1, me quedó en el numerador, ¿bien? ¿Sobre qué cosa? 1 más raíz cuadrada de t. ¿Bien? Es la función equivalente. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, profesor, antes tenían la raíz cuadrada en el numerador y ahora tienen el denominador, o sea, mucho no cambió. Y sí cambió, ¿bien? Por lo menos cambió en el sentido que yo quería, ¿bien? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ahora esta función, que es equivalente, es decir, lo mismo que esta función que está acá, ¿bien? En el denominador tengo 1 más raíz cuadrada de t, ¿bien? Y si yo quisiera evaluar en t igual a 1, lo podría evaluar sin ningún problema, porque no me daría 0. Es decir, este 1 menos t lo reexpresé de otra manera, ¿bien? De manera tal que si quisiera evaluar en ese valor, no me daría la indeterminación, que es el problema original que tenía para poder evaluar el límite. Por lo cual, borro acá, el límite de esta función es igual el límite de qué cosa, de t tendiendo a 1 de esta nueva función 1 sobre 1 más raíz cuadrada de t. Bien, si ustedes se fijan, de vuelta, tiene su dominio, esta nueva función, es una función racional, nuevamente el dominio van a ser todos los valores de t, en este caso, que me hacen que el denominador sea igual a 0, pero claramente 1, bien, t igual a 1, se puede evaluar porque es parte del dominio, es decir, me saqué de encima esa indeterminación. Ahora, y recién ahora, voy a poder aplicar el límite de esta función y encontrar el valor. Entonces, ahora sí, encontrada una función equivalente que no tenga esta indeterminación, evalúo el límite. Y me pregunto siempre lo mismo.
qué pasa o cómo se comporta la función cuando me acerco a 1 por valores mayores y qué pasa o qué sucede con la función cuando me acerco a 1 por valores menores. Bien, acá puse un reflejo, pero es el límite de t tendiendo a 1 por la izquierda. Bien, nuevamente, ¿en dónde voy a evaluar? Si quiero evaluar por valores mayores que 1, bueno, como tengo una sola parte o una sola función, es en esta, 1 más raíz cuadrada de t, y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Evalúo en 1 sobre 1 más raíz cuadrada de t. Acá evalúo en f de 1 y acá evalúo también en f de 1. Por lo cual, lo que voy a encontrar por la derecha va a ser lo mismo que lo que encuentre por la izquierda, porque voy a evaluar en lo mismo. Bien, entonces me queda 1 dividido 1 más raíz cuadrada de 1, y acá también 1 más raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, entonces me queda 1 sobre 1 más 1 es 2, entonces me queda un medio por acá, y lo mismo por acá. ¿Qué significa este un medio? Bueno, significa que si yo me acerco a la función a 1, a t tendiendo a 1, por valores mayores, la función tiende a valer un medio. Bien, es decir, que el límite por la derecha existe, y es un medio. Si me acerco a 1, pero por valores menores que 1, la función tiende a valer un medio. Es decir, el límite por la izquierda existe y es igual a un medio. Existe el límite por la derecha, existe el límite por la izquierda, se cumple la primera condición, son iguales los límites laterales, se cumple la segunda condición, entonces podemos decir que el límite de esta función, cuando t tiende igual a 1, es igual a un medio. Bien, ¿cómo se lee este un medio? Bueno, nuevamente, esto es importante e interesante siempre hacer este trabajo o este análisis, ¿no? ¿Qué significa este un medio? Bien, pues puedo llegar a la conclusión todo, pero no sé ni cómo leerlo. Bueno, este un medio significa esto, que esta función original, cuando me acerco a 1, bien, tiende a valer un medio. Y lo podría de vuelta haber hecho solamente con esto de resolver indeterminaciones y aplicar límites, porque si no hacía todo eso y quería evaluar en t igual a 1, esto ya me daba una indeterminación y yo decía que no tenía resultado. ¿Bien? Antes de continuar con otro ejercicio, la moraleja es, que creo que también se los dije en la clase teórica, cuando tenemos alguna raíz cuadrada, bien, en este caso, esto acuérdense que era igual a t la raíz cuadrada de t, en general es interesante o van a tener algún tipo de resolución favorable si siguen el camino de multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión. Bien, acuérdense que de vuelta, conjugado básicamente me permite, en estos casos, sacarme encima la raíz cuadrada. Bien, entonces, moraleja, cuando tengan una expresión con raíz cuadrada, traten de ver si multiplicando y dividiendo por el conjugado de esa expresión encuentran el resultado o resuelven esa indeterminación. ¿Bien? Bien, por último vamos a resolver de vuelta, seguimos en el ejercicio de 2, el inciso K. Bien, tenemos el límite de esta función, nuevamente es una función racional, menos 3x sobre 2x al cubo más 5x. Queremos ver cómo se comporta esta función, bien, a qué valor tiende, si es que tiende un valor, cuando nos aproximamos a 0. Bien, nuevamente lo primero que tenemos que hacer es ver si, evaluando en este punto, tenemos algún valor o no. Bien, si ustedes se fijan, me queda 0 por acá, menos 3 por 0, 0. Y acá fíjense, me queda 0 al cubo 0, por 2 0, más 5 por 0, 0. Me queda esto. Nuevamente tengo una indeterminación. ¿Bien? Y esto es producto de vuelta, haberme dado cuenta, función racional, el dominio son todos los valores de x, en este caso, que no son aquellos valores que me hacen 0 el denominador. Y si ustedes se fijan, 0 con x igual a 0, bien, se me hace igual a 0 el denominador, por lo cual 0x igual a 0 no es parte del denominador. Bien, puede ser que haya algún otro valor que no sea parte del denominador, pero no me interesa. Bien, entonces, nuevamente estamos en este caso. Tenemos que, de vuelta, tratar de, a esta función original, reexpresarlo de alguna manera, encontrar una función equivalente que me permita haber modificado la restricción que viene por el lado del denominador. Tengo que reexpresar o modificar la expresión del denominador. ¿Bien? Tengo esto. Y este caso es muy sencillo. Lo agarré porque
no lo vimos hasta ahora, vimos conjugado, vimos desarrollo de operaciones, y vimos distintos tipos de factorizaciones, pero más complejas, si se quiere, diferencias o sumas de polinomios o términos del mismo grado. En este caso también vamos a utilizar factorización, pero es muy sencilla. Bien, vamos a utilizar el factor común. Es otra factorización, pero es de las más sencillas. También se utiliza ahí bastante. Fíjense, ¿qué pasa? El numerador no puedo hacer mucho, tengo menos 3x. Pero fíjense, en el denominador sí podría hacer algo. ¿Por qué? Porque puedo sacar factor común. ¿Bien? Y el factor común que puedo sacar es aquel término o expresión que se repite en todos los términos y afecta de la misma manera. Y en este caso lo que se repite es x. Fíjense que en cada uno de los términos, en este y en este, está multiplicado. Entonces, puedo sacar factor común x por, y me queda x cuadrado más 5. ¿Bien? Y acá ya es sencillo. Tengo un x acá que está multiplicando a esta expresión x cuadrado más 5, y tengo un x acá que está multiplicando a este menos 3. Lo cancelo, lo puedo cancelar, y me queda esta expresión igual a ¿qué cosa? A menos 3 sobre x cuadrado menos 5. Si ustedes se fijan, nuevamente, esta es la función original, y esta es la función equivalente encontrada. Bien, podría seguir resolviendo, sí, quizás podría seguir resolviendo, porque este x cuadrado más 5, quizás puedo encontrar, lo puedo reexpresar también, factorizándolo de otra manera, pero no me es necesario. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta función equivalente que encontré acá, ya si quisiera evaluar en x igual a 0, bien, el denominador no se me hace igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, como el denominador no se me hace igual a 0, traté o logré reexpresar este denominador de manera tal de encontrar una función que no tenga esa indeterminación. Por lo que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 0 es lo mismo que encontrar el límite de ¿qué función? De esta que está acá. Menos 3 sobre x cuadrado más 5 cuando x tiende a 0. Bien, nuevamente, tengo una función racional, el dominio van a ser todos los valores de x, que aquellos que no me hagan el denominador igual a 0, pero no me interesa mucho eso, sino me interesa que si yo evalúo en x igual a 0, esto no me da una indeterminación. Entonces, ahora y recién ahora puedo aplicar el límite, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, me pregunto y resuelvo. ¿A qué valor tiende la función cuando me aproximo a 0 por valores mayores? Límite por la derecha. ¿Y a qué valor tiende la función cuando me aproximo a valores de 0 por la izquierda? Acá justo al reflejo, pero es el límite por la izquierda. ¿Bien? ¿De qué función? Bueno, de la única que tengo. Menos 3 sobre x cuadrado más 5. Perfectamente lo mismo. Menos 3 sobre x cuadrado más 5. Esto es evaluar la función en el punto. Esto también, por lo cual, como evalúo en lo mismo, si encuentro algo por la derecha, va a ser lo mismo que encuentre por la izquierda. Bien, voy rápido, porque acá ya es más o menos lo mismo. Menos 3 sobre 3 al cuadrado más 5. Exactamente lo mismo. Menos 3 sobre 3 al cuadrado más 5. Entonces, fíjense, el denominador me queda 3 al cuadrado 9, más 5, 14. Entonces me queda menos 3 dividido 14. Esto es un número, pero lo dejo expresado en fracciones. Acá me queda exactamente lo mismo. Menos 3 dividido 14. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, cuando me acerco a 0 por la derecha, la función tiende a valer menos 3 catorceavos. Cuando me acerco a 0, pero por valores menores, la función tiende a valer también menos 3 sobre 14. Existe el límite por la derecha, existe el límite por la izquierda. Primera propiedad que se tiene que cumplir, y además son iguales. Segunda propiedad que se tiene que cumplir. Entonces, existe el límite de esta función y es igual a menos 3 sobre 14. ¿Qué significa este valor? Nuevamente siempre hago lo mismo. Este valor significa que cuando me aproximo a 0, cuando tiendo a 0, esta función racional original tiende a valer menos 3 catorceavos.
¿Bien? Y de vuelta, encontré este valor aplicando la propiedad del límite y haciendo alguna operación matemática para resolver una indeterminación. Si no hubiese hecho eso y quisiese evaluar directamente en x igual a 0, hubiese dado indeterminación y hubiese dicho no existe. ¿Se comprende? ¿Bien? Bueno, así hice varios ejercicios. Les dejo los otros que siguen, pero nuevamente, tienen que, básicamente, es siempre lo mismo. Ustedes se van a fijar que si quiero evaluar el límite, van a dar con alguna indeterminación. En general, el caso que vimos recién, va a tratar de resolver esa indeterminación con algún tipo de propiedad de las vistas, factor común, cualquier factor, perdón, factorización, cualquier tipo de factorización vista, desarrollo de operaciones, operaciones de conjugado, bien, cualquiera de esas opciones, bien, o una combinación de las mismas, van a ser las que le lleven a encontrar una función equivalente a la función original, y ahí, recién ahí, aplicar los límites, que es básicamente los límites laterales, para encontrar el límite de la función. Bien, eso con respecto al ejercicio 2. Seguimos. Bueno, a ver, fíjense, el ejercicio 3, inciso B. El ejercicio 3 ya lo iniciamos, hicimos algunos ejercicios, son funciones en general, o alguna función de valor absoluto, que ya vimos cómo se resolvía, o función por tramos o por ramas, y en general trata de pedir, evaluar el límite en un valor crítico, en el sentido de que hay un cambio de comportamiento en ese valor. ¿Bien? El inciso D lo dejamos porque precisamos aprender esto de resolver las indeterminaciones para poder después sí aplicar el límite. Y este es un caso típico de eso también. Bien, vamos a ver que es, ya sabiendo eso, vamos a ver que es relativamente sencillo resolver esto. Bien, nuevamente, el inciso D nos pide evaluar el límite de esta función, que es una función por tramos o por ramas, bien, cuando x tiende a 3. Es decir, tenemos que ver a qué se comporta si es que se tiende a un valor esta función, bien, que está compuesta por una función lineal cuando x es mayor o igual que 3, y por una función racional cuando x es menor que 3. Queremos ver si tiende a un valor y a qué valor tiende cuando x se acerca a 3. ¿Bien? Entonces, fíjense, de vuelta, para aplicar esto o para encontrar el límite, tenemos que, como siempre, encontrar el límite de x cuando tendemos a 3 por la izquierda, ¿bien? El límite lo trae por la izquierda, y encontrar el límite de x cuando tendemos a 3, pero por la derecha, es decir, por valores mayores. ¿Bien? Cuando resolvemos un límite, siempre tratamos de resolver esto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. ¿Bien? Vamos primero por el límite por la derecha, que es el más sencillo de resolver. Si queremos ver cómo se comporta la función cuando tendemos a 3 por valores mayores que 3, ¿bien? Ahora sí, tenemos que preguntarnos, bueno, si queremos evaluar la función por valores mayores que 3, acercándonos a 3, pero por valores mayores que 3, queremos ver en qué parte de la función de la asignación tendríamos que evaluar. ¿Bien? Y claramente tendríamos que evaluar, esto ya lo saben también, en este dominio. ¿Bien? Si quisiéramos evaluar la función en algún valor mayor que 3, acercarnos a 3, pero por valores mayores que 3, tendríamos que evaluar en esta parte de la rama o de la asignación, es decir, tendríamos que evaluar en 2 por x más 1. Bien, hasta acá, algo que ya habíamos hecho en otros ejercicios. Si queremos evaluar, vamos al límite por la izquierda, si queremos evaluar el límite de x teniendo 3, pero por valores menores, bien, queremos ver, aproximarnos a 3, pero por valores menores que 3, bien, nuevamente tenemos que preguntarnos y ver en dónde hay que evaluar. Bueno, como estamos en una función por tramo o por ramas, tenemos que ir a el dominio que toma valores menores que ese valor, menores que 3. Y el dominio, o la parte, o la rama, la asignación, es esta función racional, es decir, menos 3x más 9 sobre x cuadrado menos 3x. Bien, hasta acá algo no mucho más novedoso que clases anteriores. Bien, encontrar el límite de una función por tramos o por ramas. Ahora fíjense, volvemos al límite por la derecha. Si queremos evaluar esto, bueno, queremos básicamente evaluar la función en 3. Entonces esto va a ser 2 por 3 más 1. Es decir, 2 por 3, 6, más 1, 7.
Por lo cual, el límite, bien, por la derecha de la función es igual a 7. Existe y es igual a 7. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo me acerco a 3 por valores mayores, a esta función, la función racional, tiende a valer 7. Bien, eso por un lado. Resolví seguir el 50% del ejercicio. Uno de los límites laterales encontré que existe y que vale 7. Ahora tengo que ver y hacer exactamente lo mismo con el otro límite, con el límite por la izquierda. Bueno, lo mismo, tengo que evaluar f de 3. Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense, si yo quiero evaluar f de 3, bien, que es lo que me pide hacer el ejercicio, ¿qué me queda? Menos 3 por 3 más 9, el numerador, sobre 3 al cuadrado menos 3 por 3. Si ustedes se fijan, el numerador me queda menos 3 por 3, 9, menos 9, perdón, más 9, 0 en el numerador, y en el denominador me queda 3 al cuadrado 9, menos 3 por 3, menos 9, 0 en el denominador. Es decir, fíjense, si yo quiero evaluar el límite por la izquierda, ¿bien? Llego a una indeterminación, 0 dividido 0. ¿Bien? Por lo cual, esta función que tengo acá, que es lo que quiero evaluar, el límite de esta función, nuevamente caigo en lo mismo que hicimos anteriormente. Tengo una función que si yo la quiero evaluar en x igual a 3, no la puedo evaluar, porque básicamente el dominio de esta función, que es la función racional, no se puede tomar los 3. Son todos los reales menos 3. Entonces, ahora sí tengo que aplicar algo que conocemos y estamos resolviendo en este trabajo, en este video. ¿Bien? Es decir, tengo que encontrar reexpresar esta función original en una función equivalente que me permita no chocarme con la indeterminación, es decir, reescribir este denominador. Y es lo que vamos a hacer ahora. Permítanme, el valor encontrado del límite por la derecha de 3, que es igual a 7, permítanme ponerlo acá en este recuadro de arriba. Bien, ya sabemos que el límite por la derecha existe y es igual a 7. Bien, así podemos trabajar acá. Fíjense entonces, bueno, tengo esta función, de vuelta, ahora tengo esta función original. Bien, tengo que tratar de resolver, yo ya resolví una parte, resolví el límite por la derecha. Bien, necesito encontrar y resolver el límite por la izquierda, pero cuando evalúo el límite me encuentro con una indeterminación. Entonces, nuevamente, tengo esta función original, tengo que reexpresar la función original en una función equivalente que no tenga indeterminación para poder aplicar el límite. Bien, ahora fíjense, ¿de qué manera la puedo reexpresar? Bueno, tengo esta función original y necesito una función equivalente. Si ustedes se fijan, y recordando el factor común, es decir, el más fácil caso de las factorizaciones, puedo, por ejemplo, acá tengo un menos 3 que está multiplicando la x, y también hay un menos 3 que estaría multiplicando, si se quiere, un menos 3. ¿Bien? Entonces puedo sacar factor común menos 3. Menos 3 por x menos 3. ¿Bien? Entonces, pues la multiplicación es exactamente lo mismo. Es decir, el numerador, mediante un factor común menos 3, puedo resolverlo o reexpresarlo de esta manera. ¿Bien? Ahora, el numerador no era el problema es el denominador. En el denominador, fíjense que puedo hacer exactamente lo mismo. Sacar factor común, pero ahora saco factor común x. Fíjense que acá tengo un x al cuadrado, entonces puedo sacar factor común x multiplicando, y acá tengo un x multiplicando un menos 3. Es decir, me queda x por x menos 3. ¿Bien? Reexpresé tanto el numerador como el denominador. Esta función original es igual que esta función que está acá. ¿Y ahora qué tengo? Ahora sí, puedo modificar el denominador. ¿Bien? Porque tengo x menos 3 multiplicando en el denominador y tengo x menos 3 también multiplicando en el denominador. Entonces, esto se puede cancelar con esto. Es decir, llego a la conclusión o a una nueva función que es menos 3 sobre x. Es decir, esta es la función original y esta es la función equivalente. ¿Bien? Ahora, esta función equivalente, fíjense que puedo evaluarla en f igual a 3. No tengo ningún problema. ¿Bien? Porque si la evalúo en f igual a 3, no tengo una indeterminación. Entonces, permítanme ahora borrar esto que está acá.
y hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda de esta expresión es lo mismo entonces que tratar de evaluar el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda de qué expresión, de menos 3 sobre x. ¿Bien? Y ahora, entonces, sí van a ver que puedo evaluar este límite por la izquierda de 3, ya que puedo evaluar en f igual a 3, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, si se fijan, bueno, ahora de vuelta. Todo esto lo hice para decir que si aplicamos el límite de x teniendo a 3 por la izquierda de esta función, es lo mismo que aplicar el límite de 3 teniendo por la izquierda de esta función. Bien, porque esta función original es equivalente a esta función conseguida. Bien, entonces ahora sí, aplico el límite, que es básicamente evaluar la función en el punto indicado, y ahora sí puedo hacer menos 3 dividido 3, me queda menos 1. Bien, entonces, cuando me acerco a 3 por la izquierda, bien, de esta función, que está acá, el valor de la función tiende a valer menos 1. Es decir, existe el límite por la izquierda de la función. Acuérdense que estoy evaluando esta función. Bien. ¿Existe el límite por la izquierda de esta función? Sí, existe. ¿Cuánto vale? Menos 1. Bien. Entonces, ya habíamos llegado que existe el límite por la derecha, que es igual a 7, y ahora existe el límite por la izquierda, que es igual a 1. Cumple con la primera propiedad. Pero fíjense que como el límite por la izquierda es igual a menos 1 y el límite por la derecha es igual a 7, como son distintos, bien, decimos que el límite de esta función no existe. ¿Y por qué no existe? Bien, y esto ya lo vimos en la clase de consulta. Porque lo que estoy diciendo es que, bueno, la función se comporta de una manera cuando nos acercamos a 3 por la derecha. Se comporta tendiendo a valer 7. Ahora, cuando nos acercamos al mismo número, a 3, pero por la izquierda, la función tiende a valer menos 1. Entonces, si por un lado tiende a valer un valor y por otro tiende a valer otro valor, ¿bien? No podemos llegar a concluir y a decir que la función, como una función única, tiende a un solo valor cuando nos aproximamos a ese valor. Porque si por un lado llegamos a un valor y por otro llegamos a otro valor distinto, no tiende al mismo valor la función. Es decir, que el límite de la función cuando nos acercamos al 3 no existe, porque tiende para un valor, si venimos por la izquierda tendemos a un valor y si venimos por la derecha tendemos a otro valor. ¿Bien? Nuevamente es la resolución de un límite, en este caso no existe el límite, esa es la respuesta, que no existe el límite, porque los límites laterales, si bien existen, son distintos, ¿bien? Pero con la aplicabilidad de resolver una indeterminación. Era algo que habíamos dejado sin resolver por esto de que todavía no habíamos avanzado en este sentido. ¿Bien? Bien. Muy parecido a... no, parecido no, pero en el sentido de que lo que voy a hacer ahora es el ejercicio 6, inciso C. Que si ustedes se fijan, le hablo más que nada a la gente que estuvo en la clase de consulta el viernes pasado, si no los que no estuvieron y lo vieron en el video lo van a saber identificar, si no los que no lo vieron van a tratar de entender quizás más acabadamente ese ejercicio. Les propongo que vean la clase de consulta, pero intentamos, por ejemplo, hacer en el ejercicio 6, intentamos, por ejemplo, hacer el inciso C, ¿bien? De este límite, ¿no? Nos dice que encontremos, el ejercicio es básicamente esto, encontrar el valor de A, siendo A una constante, ¿bien? Ahora, este A no es cualquier A, es el A que me permite que esta expresión se cumpla, ¿bien? Es decir, que el límite de esta función, que es una función racional, donde está este A, cuando x tiende a este A, existe y es igual a 3. Bien, nosotros sabemos todo esto. Y en base a que sabemos todo esto, tenemos que encontrar qué valor de A hace que se cumpla todo esto. Bueno, como sabemos, para que exista el límite, que me está diciendo que existe y es igual a 3, de esta expresión, tiene que existir el límite por la izquierda y el límite por la derecha de esta función. Bien, y además de existir, tiene que darse que es igual a 3 en ambos. Bien, sabiendo eso podríamos calcular el valor de A. Ahora, ¿qué pasa? Caemos en una indeterminación y por eso no pudimos avanzar en la clase de consulta.
Si queremos evaluar, fíjense, si queremos evaluar en x igual a esta función, que es una función racional, les queda 0 dividido 0. Caen en una indeterminación. Por lo cual, esta función, bien, que es la función original, que está acá, tienen que reexpresarla de alguna manera en una función equivalente que me permita sacar esta indeterminación, básicamente reorganizar o modificar el denominador. ¿Bien? Acá ya lo hice, y fíjense que mientras en el denominador no puedo hacer mucho porque tengo x menos a, en el numerador sí puedo hacer. ¿Bien? Tengo x al cuadrado menos a al cuadrado. Y básicamente eso, tengo un polinomio de 2 términos elevados al cuadrado, y es una diferencia. ¿Bien? Y sé que por factorización hay una opción que es diferencia de cuadrados, y esta expresión que está acá la puedo reexpresar como esta expresión factorizada, es decir, x menos a por x más a. Bien, sabiendo eso, tengo que x menos a en el denominador está multiplicando un 1, y x menos a en el numerador también está multiplicando a x más a. Entonces, como tengo el mismo término que está modificando en el mismo sentido a la función, tanto en el numerador como en el denominador, lo puedo cancelar y eliminar. Entonces tengo que esta expresión o esta función original es igual a esta función equivalente. Bien, por lo cual tengo que el límite de x tendiendo a de esta función, que es igual a 3, es lo mismo que decir el límite de x tendiendo a de esta función, que es equivalente de esta función. ¿Se comprende? Bien, x más a. Bien, es decir, esto que me pide el ejercicio, y como no lo puedo resolver porque caigo en una indeterminación, es lo mismo que esto reexpresada la función original a la función equivalente. Bien, y acá sí ya es sencillo, porque para encontrar el valor de a, sé que si existe el límite y es igual a 3 de esta función, ya que es equivalente a esta función, entonces se tiene que dar ¿qué cosa? Que el límite de x por a por la derecha de esta misma función, de x más a, tiene que ser igual a 3, y el límite de x tendiendo a por la izquierda de esta función, x más a, tiene que ser igual a 3. ¿Bien? Si existe el límite de vuelta, si existe el límite es igual a 3, tiene que existir el límite por la derecha y por la izquierda, y además tienen que valer 3 en ambos casos. Y esto es sencillo, ¿bien? Porque hacer esto es lo mismo que evaluar f de a, ¿bien? Es igual a 3, es decir, f de a en este caso sería a más a es igual a 3. Bien, y en este caso es exactamente lo mismo. A más a es igual a 3. Bien, a más a es 2a, es igual a 3, por lo cual a, despejando a, si 2a es igual a 3, despejo el 2 que está multiplicando y me queda que a es igual a 3 medios. Bien, la respuesta de este ejercicio es que a es igual a 3 medios. Es el valor de a que me permite que esta expresión sea afirmativa. Bien, esto es un poco medio enroscado, quizás no es interesante al punto de que no creo que haya ejercicios de este estilo, bien, en el parcial, por ejemplo, o en la tarea, pero es interesante ver, es un ejercicio que intenta, de vuelta, que practiquen qué se necesita para que exista un límite, es decir, que límite por la izquierda y límite por la derecha existan, bien, y además practica el resolver indeterminaciones, en este caso aplicando una factorización que es diferencia de cuadrado. Bien, lo hice porque quedó pendiente de la clase de consulta, más que nada para los de la clase de consulta, para que les cierre el ejercicio ese. Bueno, ahora vamos a resolver ejercicios que también suelen haber indeterminaciones. En este caso que vamos a resolver no, pero hay también indeterminaciones, vamos a ver de qué manera se resuelven. Pero básicamente son interesantes porque son límites infinitos. Bien, nosotros ya vimos límites infinitos, vimos que puede haber de dos estilos básicamente. Aquellos límites que hacen o que quieren ver cómo se comporta una función cuando tendemos los valores de x a valores muy grandes o valores muy chicos, esos son límites infinitos,
En este caso vamos a tratar de evaluar, o el ejercicio 7 trata de evaluar esos tipos de límites. Bien, trata siempre de evaluar o analizar cómo se comporta una función cuando x tiende a valores o muy grandes o muy chicos, es decir, tiende a más infinito o a menos infinito. Bien. Primer ejercicio, el inciso A, es el ejercicio 7, el inciso A, lo que nos pide es ver, evaluar cómo se comporta esta función, que es una función cúbica, parece, un polinomio, cuando x tiende a valores muy grandes, es decir, tiende a más infinito. Bueno, en este tenemos que hacer exactamente siempre lo mismo, ¿bien? Para evaluar un límite, de vuelta, tenemos que tratar de comprobar o evaluar, aunque parezca muy abstracto, tenemos que tratar de hacer exactamente lo mismo. Tenemos que tratar de evaluar y ver cómo se comporta esta función, que es este polinomio, cuando nos acercamos a este valor por la derecha, es decir, mayor, por valores mayores que este valor. Bien, esto es muy abstracto, porque son valores mayores que infinitos. Bien, es muy abstracto. Y también por valores menores que ese valor, es decir, por la izquierda. Tenemos el límite por la derecha y límite por la izquierda. Es exactamente lo mismo que cualquier límite. Bien, con la particularidad de que, bueno, es un poco más abstracto. Bien, pero fíjense que es exactamente lo mismo. En este caso, si evaluamos el límite por la derecha, vamos a evaluar en esta función, ya que es única, y el límite por la izquierda también vamos a evaluar en la misma función. Es exactamente lo mismo. Y vamos a, al fin de cuentas, evaluar la función en ese punto, entre comillas, o vamos a tratar de evaluar la función cuando x vale infinito. Bien, si es que se puede decir esa expresión. Lo que siempre tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué pasa si evaluamos la función en ese punto? Y bueno, parecería ser que no hay indeterminación, porque estamos en un polinomio y parecería ser que x puede tomar ese valor y no se da ningún tipo de indeterminación de las conocidas. Entonces, como no se da ningún tipo de indeterminación, infinito parece ser parte del dominio de esta función, podemos directamente aplicar el límite, que es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, me queda, fíjense, menos infinito al cubo más 3 por infinito más 1. Bien, eso por un lado. Y acá también me queda exactamente lo mismo. Menos infinito al cubo más 3 por infinito más 1. Bien. ¿Estamos bien? Entonces se fijan. Infinito al cubo es infinito. Bien, un número grande y un número grande al cubo es mucho más grande, pero sigue siendo grande, infinito. Por menos es menos infinito, ¿no? Me queda menos infinito más 3 por infinito, sigue siendo un número grande, más 1. Bien, si se fijan, claramente este menos infinito es más grande que este infinito, porque a este lo multipliqué por sí mismo 3 veces y a este multipliqué por 3. Bien, entonces el resultado de esto va a ser igual a menos infinito. Bien, a algo muy chico. Bien, si nos tendemos a x a valores muy grandes, la función tiende a valer un número muy chico. Bien, así es como se lee este límite. Y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Ya que partimos o volamos el mismo polinomio, el resultado es menos infinito. Es decir, existe el límite por la derecha cuando tendemos a valores muy grandes de x, la función tiende a valer menos infinito. Cuando nos acercamos a valores por la izquierda, pero valores también muy grandes, la función también tiende a valer valores muy chicos. ¿Bien? Es muy abstracto esto. Yo les decía que el límite de igual a un límite, a un infinito, en este caso infinito negativo, significa que no existe. ¿Bien? Porque un límite que para que exista el límite, esto tiene que ser igual a L siendo un número. Tiene que valer un número. ¿Bien? Si decimos que tiende a valer un número muy chico o muy grande, decimos que hay presencia de una asíntota, o vertical o horizontal. Bien, eso ya lo vimos. Pero nunca llega a valer ese valor, tiende a ese valor. Eso era la particularidad que tienen los límites infinitos. ¿Bien? Pero fíjense, el límite por la derecha
es esto, el límite por la izquierda es lo mismo, entonces podemos decir que el límite de esta función cuando x tiende a valores muy grandes es igual a menos infinito. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee que esta función se comporta cuando tomamos valores muy grandes de x, tiende a valer o tomar valores muy chicos como imagen. Bien, nuevamente, la pregunta es, ¿existe el límite? No, no existe, porque no tiende a un valor exacto. Tiende a valer eso, ¿bien? Habría una especie de asíntota, si se quiere, vertical o horizontal. Bien, se tendería a valer eso, pero nunca se llegaría a valer. Bien.